Bonjour, bienvenidos a otro vídeo más de este curso de introducción a la lengua francesa. A continuación vamos a hablar del orden de la frase en francés. Es decir, hemos dejado atrás la parte general sobre el francés, la parte de fonética y la parte de las categorías gramaticales para centrarnos ahora en la esfera del verbo, es decir, el grupo verbal. Decíamos que el sustantivo es una parte muy importante, pero el verbo también lo es. Yo diría que en francés son las partes principales de la frase. Y por supuesto, vamos a necesitar, antes de profundizar en el verbo, vamos a intentar ver cómo se estructura la frase en francés. Bueno, si preferís, yo digo frase porque es phrase en francés, si preferís la oración, ¿no? Si utilizamos la nomenclatura que estaréis acostumbrados por el bachillerato y por otros aprendizajes a lo mejor de idiomas. Pues bien, spoiler, en francés y en español la estructura va a ser muy similar. Son lenguas románicas, como venimos insistiendo, y tienen un orden de la frase SVO, que se llama en lingüística. Este orden SVO significa sujeto, verbo, objeto. Es un orden, digamos, esquemático. Vamos a poder tener cosas delante y, por supuesto, todas las cosas que queramos detrás, y dentro de esa SVO podemos tener después una conjunción y otra SVO y es hacer una frase compleja, ¿vale? SVO, je suis professeur, yo soy profesor, je suis SV, professeur, o objeto, ¿de acuerdo? Objeto, es decir, cualquier complemento, a esto me refiero. Bueno, ¿qué es importante? En francés, la S y la V deberán ir lo antes posible en la frase y son casi inseparables. Digo casi inseparables porque en el siguiente vídeo vamos a ver la negación que nos rompe un poco los esquemas, ¿de acuerdo? Pero van a ser casi inseparables. ¿Por qué? Porque muchos verbos en francés presentan homofonía. Je parle français. Tu parles français. Si no tuviéramos el sujeto, parle no tiene en el oído ninguna diferencia entre yo, tú, él o ella, ellos o ellas. La única manera de saber la diferencia es que el sujeto esté presente, en este caso un pronombre. Si no fuera un pronombre, si fuera un nombre propio, por ejemplo, imaginad Anne. Anne parle allemand. Ana habla alemán. Anne va a tener que estar siempre. Y entre Anne y parle, salvo la negación, los vamos a tener juntos. En español podemos tener un orden de palabras más flexible. Podemos tener el sujeto, pues al final, por ejemplo, me gustan las películas francesas. Las películas francesas, lo creáis o no, es el sujeto, ¿de acuerdo? Porque es lo que concuerda con el verbo. Me gustan las películas. Me gusta el cine francés. Y aquí tenemos unos sujetos que van al final de la frase. Sin embargo, en francés no. Van a tener que ir delante siempre. J'aime, porque ahí es yo. Yo amo literalmente. J'aime le cinéma, me gusta el cine, ¿de acuerdo? Es muy difícil que tengamos un sujeto en la parte final de la oración. Tendría que ser un uso literario, poético, que no nos interesa, ¿de acuerdo? He mencionado que hay una concordancia con el verbo. Esto es igual que en español, es decir, el verbo en francés tiene persona y tiene número. Por eso vamos a cambiar je suis profesor, elle est professeur. Ella es profesora. Es decir, bueno, vamos a tener la concordancia verbal normal. Pues bien, en el orden de la frase os decía que vamos a poder tener a veces algo delante, como alors, entonces. Alors tu es professeur. Entonces, ¿tú eres profesor? O otros adverbios como finalement. Ah, finalement, il est venu. Por fin ha llegado. Por fin ha venido. ¿De acuerdo? Y vamos a tener, por supuesto, je suis professeur, alors j'aime enseigner. ¿No? Yo soy profesor, por lo tanto, ¿no? Ese alors significando entonces, por lo tanto, me gusta enseñar. Es decir, SVO, un nexo y SV. Bueno, lo más importante para retener de este vídeo es la importancia
de la unión entre el sujeto y el verbo. El sujeto y el verbo, pensad como que es algo inseparable. Igual que sucede en inglés, sobre todo si son pronombres, en francés vamos a necesitar siempre ese pronombre. En español no, en español lo podemos omitir, podemos decir es profesor. En francés, il est professeur. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en general, el orden de la frase no nos va a dar ningún problema especial. Quizás lo más particular lo vamos a ver en el siguiente vídeo, que es la negación. Bueno, merci beaucoup de votre atención, como siempre. Consultad el documento adjunto y realizad las actividades. A la prochaine!